Buenas noches, buenas tardes. Vamos a continuar nosotros con la clase acerca de la unidad 2, donde vamos a ver algo de acerca del diseño de vigas y ejes. ¿Sí? Entonces voy a compartir la pantalla, voy a conversar algo sobre el diseño de vigas y ejes para realizar acerca de la que se conoce como la deflexión de vigas. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a continuar con esto que nos decía, este capítulo. Vamos a describir nosotros cómo diseñar, ¿sí? Cómo diseñar una viga para que pueda resistir cargas de deflexión y cortantes al mismo tiempo, en una forma específica. Entonces, para que ustedes, antes de entrar a esto de flexión de vigas, vamos a encontrar el concepto, ¿sí? ¿Qué es una viga? Las vigas son miembros estructurales, diseñados para soportar cargas aplicadas perpendiculares a sus ejes longitudinales. Debido a esas cargas, las vigas desarrollan fuerzas cortantes y momentos de deflexión. ¿Sí? Entonces van a encontrar fuerzas cortantes y momentos de deflexión internos, que estas van a generar o van a variar de un punto a otro, ¿sí? A lo largo del eje de la viga. Entonces algunas vigas también pueden estar sometidas a fuerzas axiales internas. Sin embargo, esto con frecuencia no se toma en cuenta los efectos de fuerzas en el diseño, ya que en general el esfuerzo axial es mucho menor que los esfuerzos que se van a desarrollar por cortantes o fricciones. Entonces, una vez que esta viga se selecciona para resistir los esfuerzos cortantes y de fricción a la vez, está diseñada con bases en resistencia. Para diseñar una viga de esta forma hay que requerir fórmulas de esfuerzos cortantes y fricciones, sí, que ustedes ya lo tienen que seguir estudiando, o ya lo estudiaron para llegar a esta unidad. Entonces, la aplicación de estas fórmulas se limitan a vigas hechas con materiales homogéneos que se tiene comportamiento elástico lineal. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es que esta viga, ¿sí? Tengo una viga y esta viga va a tener aquí una carga. Entonces, aquí en esta carga, en este punto, nosotros vamos a tener esfuerzos normales en X, esfuerzos normales en Y, y también voy a tener lo que se conoce como esta letra tau, es el esfuerzo cortante en XY, ¿sí? Entonces de ahí tengo un punto, y si yo también tengo en esta viga una carga distribuida, ¿sí? Yo tengo esta viga en una carga distribuida, y aquí en este punto, igualmente, si lo hago un zoom de esta forma, en este punto yo voy a tener esfuerzo cortante en Y, en normal, perdón, en Y, en X, como también voy a tener este tau XY. Sí, eso es lo que les trato de decir. Entonces, por lo general, el análisis de estos esfuerzos en una viga no tiene que tomar en cuenta los esfuerzos causados por cargas externas o distribuidas. Estas fuerzas tienen que ser concentradas a la viga, como les acabé ahorita de explicar. Entonces, estas cargas crean esfuerzos adicionales en una viga, ¿sí? Que está directamente baja la caja. Entonces, en forma notable se va a desarrollar esfuerzos de compresión. Estos esfuerzos de compresión son estos de aquí. Estos esfuerzos normales en Y son esfuerzos de compresión. Además de estos esfuerzos, se va a generar esfuerzos de deflexión. Los esfuerzos de deflexión son estos esfuerzos de X. Y los esfuerzos cortantes, que son X y Y que le acabé de describir. Entonces, sin embargo, podemos demostrar, esto se va a demostrar usando métodos avanzados de análisis que se toman de la teoría de la elasticidad, que el esfuerzo Y o de compresión disminuye rápidamente el peralte, la altura de la viga, y para la mayor parte de las relaciones de claro o este peralte que se usan en prácticas de la ingeniería, el valor máximo de este esfuerzo suele representarse con pequeños porcentajes en comparación
con los esfuerzos, ¿sí?, de flexión. Entonces, aquí se van a usar placas de apoyo para repartir esas cargas con más uniformidad sobre la superficie de la viga. Aunque las vigas se diseñan principalmente por resistencias, también se deben estas vigas en forma adecuada a lo largo de sus lados para que no se pandeen o se vuelvan inestables en forma repentina. Además, hay algunos casos que se deben diseñar las vigas para resistir cantidades limitadas a lo que se le conoce como deflexión o flecha cuando soportan techos de materiales frágiles como son el yeso. Entonces, los métodos para calcular las deflexiones de las vigas, nosotros lo vamos a seguir estudiando. Entonces, ustedes se van a topar con el diseño de vigas prismáticas. Para diseñar una viga con base en la resistencia, esto se requiere que vamos nosotros a tener esfuerzos reales de flexión y también cortantes en la viga, que no rebasen unos esfuerzos admisibles. Y estos cortantes para el material. Entonces nosotros vamos a tener códigos estructurales o mecánicos y ese tramo va a estar suspendido de la viga, va a ser relativamente largo. Entonces, de modo que es como se generan aquí momentos internos, se van a hacer grandes. ¿Y qué pasa ahí? Una persona o el ingeniero que va a diseñar debe tomar en cuenta primero el diseño basado en la flexión para después comprobar la resistencia al cortante. Entonces, un diseño por flexión va a requerir nosotros que tengamos un módulo, ¿sí? Nosotros un módulo de sección. Y entonces, cuando nosotros tenemos este módulo de sección de la viga, que es la relación del momento de inercia, ¿sí?, entre el esfuerzo, nosotros vamos a requerir que la fórmula, ustedes saben que es el esfuerzo y la fórmula de la flexión, que es el momento sobre el momento de inercia. En este caso, nosotros vamos a determinar los diagramas o los momentos de la viga, sí que esto tiene que ser un movimiento de flexión admisible. Entonces vamos a especificar un código de diseño. En muchos casos, el peso a veces de una viga se desconoce, sea pequeño y se puede despreciar a veces en comparaciones que debe soportar. Entonces, sin embargo, hay unos momentos adicionales que causan el peso y se debe incluir en el diseño y se hace la selección tal que rebase. La viga tiene una fórmula transversal, siempre como un cuadrado, un círculo, un rectángulo, vamos nosotros a proporcionar, y este va a ser un peralte y se puede determinar sus dimensiones en forma directa, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay cortantes de la forma elementos de un perfil. Perfiles, quiero decir, no sé si ustedes han visto estos perfiles de las vigas en forma de I, o se puede calcular una cantidad infinita de dimensiones de patín y alma que satisfagan los valores del área. Entonces, sin embargo, en la práctica se tiene que determinar requisitos que cumplen donde aparecen los perfiles estándares con los fabricantes. Entonces, con frecuencia, nosotros podemos seleccionar tablas que van a variar y que tienen el mismo módulo de sección, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más queremos decir? Una vez que ustedes seleccionen la viga que se va a aplicar la fórmula de un cortante, para comprobar que no se rebasen los esfuerzos cortantes admisibles con frecuencia, este requisito no va a presentar problemas. Sin embargo, si la viga es corta y soporte grandes cargas concentradas, la limitación de un esfuerzo cortante puede dictar el tamaño de la viga. Entonces tiene especial importancia el diseño de vigas de madera porque la madera tiende a abrirse a lo largo de las fibras debido a los cortantes. Ustedes pueden encontrarse también con vigas, ¿sí?, vigas compuestas. ¿Qué son estas vigas compuestas? Como las vigas se fabrican con frecuencia con aceros o madera, se van a describir algunas de las propiedades que son tabuladas o que se han hecho o que están hechas las vigas, los materiales. Un ejemplo de esto, las vigas compuestas están hechas también de perfiles de acero. La mayor parte de las vigas industriales de acero se producen laminando un lingote caliente de acero
hasta conformarla o hasta que tener la forma que uno desea. Entonces, estos llamados perfiles laminados tienen propiedades que se tabulan a través de los institutos o a través del Instituto Americano de Construcción en Acero. Sus siglas en inglés son AISC, ¿sí? Por American, I Institute, S de Steel y C de Construcción, ¿sí? Entonces ustedes eso van a sacar por apéndices y presento una lista de representativo de las vigas, ¿sí? Tipo, tipo patín o tipo I, como ustedes le quieran decir. Entonces indican que estos apéndices, los perfiles, y se especifican por su peralte y por su peso en la longitud. Un ejemplo de estas vigas, digamos, de esta viga, es un W18 por 46. Esto indica una viga en inglés, el patín, ¿sí? Este W en inglés indica el patín, ¿sí? Con un peralte de 18 pulgadas, ¿sí? El 18 es el peralte y un peso de 46 libras pie. Entonces, para cualquier perfil se indican el peso por longitud y las dimensiones del área transversales. Y entonces ahí tenemos el momento de inercia, los módulos de la sección. También ustedes se van a encontrar con perfiles de madera. La mayor parte, sí, la mayor parte de las vigas de madera tienen cortes transversales rectangulares, porque dichas vigas no son fáciles de fabricar y de manejar. Sí, hay manuales como la National Forest Products Association que muestran dimensiones de la madera para construcciones, que se usa con frecuencia en el diseño de vigas de madera. Entonces, a menudo aparecen las dimensiones nominales y reales. Entonces, la madera para construcción identificada por dimensiones, como pueden ser 2 por 4, estas vigas de madera, 2 por 4, donde quiere decir que 2 pulgadas por 4 pulgadas. Sin embargo, sus dimensiones reales o acabados pueden ser de 1,5 por 3,5. Entonces, la reducción de estas dimensiones se deben a los requisitos que deben obtener superficies lisas, como son la madera de construcción, y que estas están cortadas en forma tosca. Es obvio que eso deben ser dimensiones reales siempre que se hagan cálculos de esfuerzos con estas vigas. También ustedes pueden encontrar perfiles compuestos. Entonces, un perfil compuesto se forma con dos o más partes unidas, ¿sí? Como si son dos partes unidas, ¿sí? Entonces es la capacidad de la viga para resistir un momento en forma directa respecto a su módulo de la sección. Entonces, cuando aumenta el módulo de sección, también aumenta el momento de inercia, ¿sí? Esto es el módulo de la sección y también aumenta, ¿sí? Cuando aumenta este módulo de la sección, también va a aumentar el módulo de inercia, ¿sí? Entonces, para aumentar, la mayor parte del material se debe alrededor de posibles en el eje neutro. ¿Qué hace esto tan eficiente a una viga tipo I, ¿sí? De patín, que les digo a ustedes? Deja esto, ¿qué pasa? Que el gran peralte para resistir determina momentos, más que usar varias las vigas disponibles para sostener las cargas. Entonces, estos pueden componer con placas y ángulos. Entonces, estos perfiles que les acabo de mostrar tienen que tener, se llama viga y compuesta. Por ejemplo, hay vigas compuestas de acero que tienen dos patines y se pueden soldar mediante ángulos o atornillar, ¿sí? Entonces, ustedes cuando quieran hacer un diagrama para el análisis, primero tienen que transformar un diagrama de cortantes y de momentos de flexión. Entonces, cuando ustedes realizan estos análisis, primero hacen estos diagramas, les digo, esto es determinar el cortante y el momento de flexión máximos en la viga. Entonces, con frecuencia, aquí ustedes van a trazar los famosos diagramas cortantes y momentos de viga. Entonces, para vigas compuestas, los diagramas de cortante y de momentos son útiles para identificar regiones donde el cortante y la flexión son demasiado grandes y pueden necesitar refuerzos estructurales adicionales a su peso. También tenemos el esfuerzo normal promedio. Si la viga es relativamente larga, se diseña calculando su módulo de sección con la fórmula de la flexión. Entonces, el módulo de la sección es igual al momento máximo sobre el esfuerzo admisible.
Entonces, una vez que se determina este módulo de la sección, se calculan las dimensiones de una sección transversal cuando el perfil es simple, ya sea el módulo de la sección, sea igual al momento de inercia, ¿sí? Entonces, estos se van a usar perfiles laminados de acero. Hay que asegurar el módulo de la sección sea un poco mayor, ¿sí? Para tener en cuenta el momento adicional debido al peso del lápiz. También tienen que ustedes calcular un esfuerzo cortante cuando quieran diseñar. Este esfuerzo cortante es el caso normal de las vigas cortas que soportan grandes cargas y en especial las de madera. Se diseñan primero para resistir los cortantes y después comprobar los requisitos del esfuerzo de flexiones admisibles. ¿Sí? También tienen que ustedes saber la adecuación de los sujetadores. Entonces, la adecuación de los sujetadores que se usan en las vigas compuestas sí depende del esfuerzo cortante que puede resistir esos sujetadores en formas específicas. Entonces, hay que calcular las distancias requeridas, ya que entre los clavos o tornillos que se van a determinar el tamaño de los flujos cortantes admisibles. Sí, esto como introducción acerca de las vigas. Entonces nosotros vamos a ver aquí también que vemos vigas totalmente esforzadas, ¿sí? Estas dimensiones desde la sección transversal de una viga prismática para que resistir el momento máximo de flexión, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver lo que son la deflexión de vigas, ¿sí? Listo, entonces ustedes les acabé de explicar acerca cómo se debe establecer las cantidades límites de la cantidad de deflexión que puede sufrir una viga o un eje. Entonces, cuando estos se someten a una carga, por lo que en este capítulo, en esta unidad que vamos a ver, describiremos varios métodos para determinar la deflexión y la pendiente en puntos específicos de vigas viejas. Entre los métodos analíticos están el de integración, el uso de funciones de discontinuidad, el de la superposición, y también se presenta una técnica semigráfica llamada el método de momentos de Arcs, ¿sí? Entonces, hablemos acerca de la ecuación o diferencial de la curva elástica, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Antes de determinar la pendiente o el desplazamiento en un punto de una viga o un eje, con frecuencia se aconseja o es útil bosquejar la forma flexionada de la viga al cargar. Entonces nosotros así, cuando está cargada, entonces nosotros de ahí podemos visualizar los resultados que vamos a calcular y con ello vamos a comprobar en forma parcial esos resultados. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto de calcular? ¿Sí? De calcular, ejemplo, si yo tengo una viga, aquí, tengo esta viga, aquí va a tener, aquí va a ser un apoyo fijo y aquí vamos a tener un apoyo móvil. Entonces aquí yo voy a tener una carga P. Entonces yo les digo que el bosquejo de esta viga es que nosotros vamos a realizar de esta manera, ¿sí? Entonces aquí se va a generar una carga, ¿sí? Entonces este es el diagrama. Bueno, dependiendo cómo tengan ustedes la viga. Entonces estos diagramas de deflexión del eje longitudinal que pasa por el centroide de cada área transversal de la viga se llama curva elástica. Entonces, para la mayor parte de las vigas, la curva elástica se puede bosquejar, como les acabé de hacer aquí, sin grandes dificultades.
Sin embargo, al hacerlo es necesario conocer cómo se restringen la pendiente o desplazamientos en los diversos tipos de soportes. En general, los soportes que resisten una fuerza como un pasador restringen el desplazamiento y los que resisten un momento, por ejemplo, una pared fija, restringen la rotación o la pendiente o también el desplazamiento. Entonces, aquí hay que tener claro que si nosotros hacemos un bosquejo de curvas elásticas para vigas o ejes cargados, hay que bosquejar esto a una escala o con una escala que no sea muy exagerada. Entonces, cuando parece difícil establecer la curva elástica de una viga, se sugiere trazar primero su diagrama de momentos. Entonces, al usar la convención de signos para vigas, se establece que hay que usar un momento interno positivo. Entonces, este momento interno positivo tiende a doblar la viga en forma cóncava. ¿Qué es lo que quiere decir? Un momento positivo es de esta manera. Entonces, el momento va a estar de este lado. Entonces, de ahí tenemos un momento, ¿sí? Un momento positivo, ¿sí? Momento interno positivo cóncava hacia arriba. Y cuando tenemos un momento interno, va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, aquí tenemos nuestro momento interno, ¿sí? Entonces, si se conoce este diagrama de momentos, es fácil formar la curva elástica, ¿sí? Entonces, aquí se va a hacer unos diagramas de momentos debido a apoyos de rodillos o pasadores, dependiendo dónde está apoyada esa viga. Entonces, debido a esos apoyos de rodillos y de pasador, tenemos que ver si es un apoyo libre o articulado, o libre pero guiado respectivamente esos desplazamientos. Entonces, en ese momento, la curva elástica debe ser cóncava hacia abajo y dentro de otra región también puede ser hacia arriba, dependiendo cuál es el momento. Como les acabo de decir, si son momentos positivos o momentos negativos. Entonces debe tener esto un punto de inflexión, donde la curva cambia de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ya que este es un punto donde el momento es cero. Entonces ahí hay que aprovechar la curva elástica de la viga, se bosqueja a una escala, como les dije, a una escala muy exagerada. Entonces también se debe observar que los desplazamientos son especialmente críticos, dependiendo en los puntos donde estos se quieran realizar. Sí, entonces lo que les digo es que, por ejemplo, si tengo una viga y tengo un punto B, y aquí tengo una carga, aquí tengo un punto fijo, el punto B, aquí tengo otra carga. Entonces, si yo tengo mi diagrama de momentos, ¿sí? Puede ser que va a ser de esta manera, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la curva elástica, entonces esta curva elástica de esta viga, quiere decir que aquí voy a tener una carga, aquí, entonces voy a empezar con esta carga, y va a estar distribuida de esta forma, ¿sí? Esos son los puntos que pueden generarse. Aquí está lo que les digo. Cuando hay una viga cóncava hacia arriba, la curva elástica, ¿cómo va a estar? ¿Sí? Entonces nosotros también tenemos la relación entre momentos y la curvatura. ¿Sí? Esta relación de momentos y la curvatura se va a desarrollar o tiene una importancia relación entre el momento interno de la viga y el radio de curvatura. ¿Sí? Entonces la curva elástica, de la curva elástica que va a estar en un punto. Entonces ahí nosotros vamos a formar ecuaciones que resultan o se verá en todo capítulo cómo va a restablecer cada uno de los métodos que se presentan para determinar las pendientes y el desplazamiento de la curva elástica para una viga. Entonces hay el análisis continuo que se vamos nosotros a ver como que despuésito, y que se necesita a veces utilizar las tres coordenadas de X, Y, Z. Entonces el eje X se extiende positivo hacia la derecha a lo largo de un eje longitudinal y se usa para ubicar el elemento diferencial que tiene un
ancho de X no deformado. ¿Sí? También tenemos el eje X positivo, que es a partir hacia arriba, o el eje Y para medir esos desplazamientos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos el método de integración, ¿sí? O sea, el método dependiente y desplazamientos por integración. Dice, esta curva elástica de una viga se puede expresar en forma matemática, ¿sí? Como V es igual a la función X. Para obtener esta ecuación hay que primero representar una curvatura en función de V y también en X. ¿Sí? Entonces, en la mayor parte, ustedes van a encontrar con una fórmula 1 sobre. Entonces, hay ecuaciones, o van a encontrar las ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden. Entonces, esta solución, llamada la elástica, define de forma exacta la curva suponiendo naturalmente que la deflexión de la viga solo se debe a la flexión. Entonces, con el uso de las matemáticas superiores, se han obtenido soluciones de elástica solo para casos simples de geometría y cargas de la viga. Entonces, y cargas de la viga, perdón. Entonces, esto, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a modificar. Entonces, la mayor parte de estos códigos de diseño se especifican y se llaman limitaciones de la deflexión. Entonces, con fines de tolerancia o estéticos y en consecuencia estas deflexiones elásticas de la mayor parte de las vigas y los ejes forman curvas no pronunciadas. Entonces, el momento de inercia de un tablero, de un puente, va a variar a lo largo de su longitud, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta siempre la deflexión. Entonces ustedes se van a encontrar con problemas de rigidez friccionante y ahí van a construir a lo largo de la viga y van a suponer que este es en el caso, ¿sí? Estas son las ecuaciones, como les digo. ¿Sí? De integración, o son las ecuaciones que ustedes van a tener en cuenta. Entonces, para resolver cualquier ecuación, se requieren integraciones sucesivas para obtener la deflexión de la curvatura elástica. Entonces, para cada integración es necesario introducir una constante de integración para después determinar todas las cortantes y así obtener una solución única para determinados problemas. Entonces, de aquí, si un ejemplo de estos, si tienen ustedes una carga distribuida, se expresa en función de X y también Y. Entonces ahí se deben evaluar las cuatro constantes de integración. Sin embargo, hay que determinar también los momentos internos. Entonces solo se deben determinar dos cortantes. Entonces ahí esta ecuación sería, sí, esta ecuación sería, estas son las ecuaciones. Sí, entonces podemos utilizar, determinar el momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El momento interno, en función de que entonces aquí se integra dos veces y solo hay que evaluar dos constantes de integración. También hay que recordar si la carga de una viga es discontinua, esto es una serie de varias cargas distribuidas y concentradas. Se deberán escribir varias funciones para definir el momento interno y cada una válida dentro de la región entre las discontinuidades. También para la modalidad de las escrituras de ecuación de momentos del origen de cada coordenada se puede seleccionar en forma arbitraria, ¿sí? Para la viga, entonces se puede escribir en función de las coordenadas x1, x2, x3, dependiendo cómo sea o cómo está formado esas funciones, ¿sí? Ustedes también tienen que tener en cuenta, con esto del diseño de vigas de deflexión, las condiciones de la frontera. Las condiciones de frontera a veces son de continuidad. Entonces, las constantes de integración se determinan evaluando
las funciones de cortantes y momentos de pendiente o desplazamientos en un punto determinado de la viga, donde se conoce el valor de la función. Entonces, estos valores se llaman condiciones de frontera. ¿Sí? Entonces, hay que considerar posibles condiciones de frontera que se usan con frecuencia para resolver problemas de deflexión de vigas. ¿Sí? Entonces, hay tablas que ustedes pueden ver que estas son de rodillos, de articulados, rodillos, articulados, dependiendo la forma cóncava de estas vigas. Sí, entonces ahí se van a generar o se requiere que los desplazamientos sean cero y en esos puntos, además si esos apoyos están en extremos de la viga, los momentos internos de la viga deben ser cero. Entonces este soporte empotrado o fijo de la pendiente, cuando tenemos una viga empotrada y fija, el desplazamiento son cero. Entonces en las vigas de extremo libre. Entonces el momento y el cortante son ceros. Entonces aquí, por último, estos segmentos de una viga se conectan con un pasador o bisagras que son internos. Entonces, si no se puede usar una sola coordenada X para expresar las ecuaciones de la pendiente de la curva elástica, podemos usar condiciones de continuidad para evaluar algunas constantes de integración. ¿Sí? Entonces, ahí se usa son, continuidad para evaluar las constantes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la pendiente y curva elástica siempre va a ser constante al aplicar la ecuación. Entonces, para que se requiera una integración para llegar a otra ecuación de momento, hay que solo requerir dos integraciones. Es importante incluir la constante de integración en cada una de ellas. Las constantes se evalúan usando las condiciones de frontera. Entonces, los valores numéricos que se obtienen se pueden comprobar en forma también gráfica. ¿Sí? Y entonces sigamos avanzando con esto del tema de la deflexión de bits. ¿Sí? Entonces ustedes saben que siempre en todo vamos a tener las funciones de discontinuidad. Entonces nosotros vamos a tener lo que tenemos aquí, el momento, el método de áreas. ¿Sí? Entonces el método momento de áreas es una técnica semigráfica para determinar las pendientes y los desplazamientos en puntos específicos de la curva elástica de una viga o eje. Entonces, para aplicar el método se requiere calcular áreas asociadas, ¿sí?, con el diagrama de momentos de la viga. Entonces, estos diagramas consisten en una forma sencilla y son muy cómodos de usar este método. En el caso normal, cuando las vigas se cargan con fuerzas concentradas y momentos de par, para desarrollar este método del momento, se va a seguir o se seguirá las mismas hipótesis que se usan para el método de integración. Entonces, la viga es recta, inicialmente se deforma elásticamente debido a las cargas, aquí, debido a las cargas, en forma tal que esta pendiente y la deflexión de la curva elástica no son muy pequeñas y que las deformaciones se deben a la flexión. Entonces, el método del momento de esta área se basa en dos teoremas. Vamos nosotros a ver el teorema 1. A ver si es que aquí está. ¿Qué quiere decir este del teorema 1 en este momento de áreas? Para la viga, simplemente cuando está apoyada con su curvatura elástica, en un segmento de un diferencial de X de la viga se aísla. Entonces ahí nosotros tenemos que ver que el momento interno de la viga deforma el elemento y eso hace que en forma tal que estos sean tangentes a una curva elástica. Entonces a cada lado del elemento se cortan formando un ángulo diferencial de teta. Entonces este ángulo se puede determinar con ecuaciones, ¿sí? Con estas ecuaciones que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ¿sí? Entonces, estos ángulos, cuando se determinan estas ecuaciones, como la pendiente
y el ángulo es muy pequeño, en consecuencia el diagrama y momentos para la viga se traza y se divide entre los momentos de inercia. Entonces, y también se entra el momento de elasticidad. Entonces, ahí vamos a indicar que el área bajo el diagrama para el segmento de la viga al integral de un punto seleccionado de una curva elástica. Entonces, este teorema 1, ¿qué es lo que quiere decir? Que el ángulo entre las tangentes en dos puntos, cualesquiera en la curva elástica, es igual al área bajo el diagrama entre esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes van a poder describir una notación. El teorema 2 del momento es el segundo teorema del momento de áreas y se basa en que en la desviación relativa de las tangentes de la curva elástica. Entonces se ve que hay que a veces es muy, ese esquema a veces es un poco exagerado a la desviación vertical, sí, de las tangentes a cada lado. Entonces ahí tenemos un diferencial de X y esta desviación se debe a la curvatura del elemento y se ha medido a lo largo de una línea vertical que pasa por puntos y este está ubicado en una curva elástica. Entonces se supone que ahí la pendiente de la curva elástica y la flexión son muy pequeñas y basta con usar aproximar y longitud a cada tangente para determinar su diferencial de T. Entonces aquí se aplica las fórmulas del arco circular. Y entonces como el centroide de una área se determina bajo el sistema de integración, se puede representar el área bajo el diagrama. Entonces el teorema 2, ¿qué quiere decir? Que la desviación vertical de la tangente en un punto sobre la curva elástica con respecto a la tangente prolongada, vamos a tener desde otro punto, al igual que el momento del área bajo el diagrama. Entonces cuando tenemos estos dos puntos, este momento se calcula con respecto al primer punto y donde se va a determinar la desviación vertical. ¿Sí? Entonces para hacer este análisis, ustedes primero tienen que trazar el diagrama de momentos, realizar una curvatura elástica, ver a qué teoremas se refiere esto del momento de áreas. ¿Sí? Vamos a ver si nos descansa el tiempo. Ya los últimos, el último tema. Y quedamos concluidos con esto de la deflexión. ¿Sí? Con esto de la deflexión de las vigas. Sí, entonces ustedes también pueden encontrarse como son el método de la superposición. ¿Sí? Aquí no está el método de la superposición para poder explicarles un poco acerca de este método. Vamos a ver este método. Este de los tres momentos. Entonces ustedes también sí, ustedes también pueden presentarse hablando un poco de esto de las vigas. Pueden tener que sean vigas y ejes estáticamente indeterminados. Entonces el análisis de barras se va a hacer de una carga axialmente y los ejes cargados a la torsión. Entonces ahí se describen secciones a través de los métodos generales para determinar las reacciones en vigas y ejes estáticamente indeterminados. Entonces hay en una forma específica un miembro de cualquier tipo se clasifica como estáticamente indeterminado, ¿sí? Si la cantidad de reacciones o incógnitas es mayor que la cantidad disponible de ecuaciones de equilibrio. Entonces las reacciones adicionales en los apoyos sobre las vigas o ejes no se necesitan para mantenerlas en equilibrio estable. Ahí se llama redundantes. ¿Qué es lo que pasa? Que las cantidades redundantes se llaman también grados de indeterminación. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esa viga es que si se traza un diagrama de cuerpo libre, habrá 4 reacciones incógnitas en apoyos. Y como hay disponibles solo 3 ecuaciones de equilibrios para la solución, la viga se clasifica como estáticamente indeterminada. ¿Sí? O sea que tenemos más grados, o sea, más
variables que ecuaciones. Entonces ahí sí podemos nosotros calificar como redundantes, porque si cualquiera de esas reacciones se elimina, la viga va a permanecer estable y en equilibrio. Entonces no se pueden clasificar como redundantes si se quitaría la sumatoria de fuerzas en X, entonces no quedaría satisfecho. Entonces la viga continua es indeterminada de segundo grado porque hay 5 reacciones, ¿sí? Entonces nosotros dependemos de acuerdo a las reacciones. Entonces para determinar las reacciones de una viga o eje estáticamente indeterminado, primero se necesita, ¿sí? Nosotros tenemos que especificar las reacciones redundantes. Entonces ahí, a partir de esas condiciones geométricas, eh, llamadas condiciones de compatibilidad, se determina la redundancia y se aplican a la viga, perdón, y a las reacciones, y se determinan a partir de ecuaciones de equilibrio. Entonces ahí hay que hacer las vigas y ejes estáticamente indeterminados con el método de integración, ¿sí? Que ya lo vimos, el método de integración, ¿sí? Para resolver esas vigas que son estáticamente indeterminadas. También se pueden hacer esas vigas y ejes indeterminados, también nosotros podemos resolver a base del método del momento de área. ¿Sí? Eso ha sido, espero que les haya parecido excelente la clase, espero que sea de su provecho. Bueno, pasemos a la ronda de preguntas. Como saben, faltando 15 minutos a una ronda de preguntas. ¿Hay alguna pregunta que me quieran realizar? Les escucho. Y a las personas que están presentes, ¿sí o no? O damos por concluida la clase. Ingeniero, buenas noches. Un favor, ¿cuándo nos puede ayudar con las grabaciones de las anteriores clases, por favor? Con respecto a las grabaciones de las clases, yo envié ya las dos clases al, al coordinador académico, entonces él es el encargado de subir las clases, ya están enviadas, yo siempre envío bien en la noche o bien máximo al siguiente día, pero a ellos ya les envié de la semana pasada las dos clases. Ya está enviado hoy en la tarde y en la noche y ellos son los encargados de subir al sistema. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que me quieran realizar con respecto a la clase? ¿O, o deberes? ¿Algo? ¿Sí, no? Buenas tardes, ingeniero. Sí, una consultita sobre el primer deber. Sí, dígame. Decía que de una exposición, algo así decía. Ah, lo que les dije es que no va a ser exposición, sino que simplemente lo hagan como un informe que ahí mismo los pide, porque no, ustedes no tienen tiempo para exponer. ¿Sí? Ah, ya. Los hablé en la próxima clase. Creo que son algunas partes que les piden, no sé, tienen que hacer de todas y especificar cada ítem de cada parte que les está solicitando. Ah, ok. Entonces solamente la realizamos como tarea, ¿no? Ajá, como tarea y lo suben en formato PDF. Tienen que hacerlo Ah, ok. a mano y les dije que pueden pegar cromos, ¿sí? No hay problema, pero la tarea va a ser a mano. Ah, ya listo, ingeniero. Está bien. Muchas gracias. Listo, no se preocupe, tranquilo. Entonces, ¿alguna otra pregunta más? Si no hay, damos por concluida la clase el día de hoy. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Listo, que pasen bien. Buenas noches. Pase bien, ingeniero.